Vómito cósmico, por Ángel David Revilla. Fue durante una comunicación no oficial. Poco o nada podían hacer los chinos para controlar lo que la gente se pasaba mutuamente por WhatsApp. Y eso incluía, muy para desgracia de ellos, a un empleado de la CSNA que trabajaba en el telescopio de ondas de radio más grande del mundo, el FAST, instalado en la provincia de Guizhou. El contraparte ruso lo recibió en un inglés bastante malo. Afortunadamente, el ruso, que era mucho más hábil en esa lengua que su colega chino, pudo pasar el mensaje a limpio cuando, a su vez, lo transmitió a su colega estadounidense. El americano mostró grave escepticismo. Obviamente, no pudo obtener las coordenadas que los chinos habían usado para avistar el fenómeno y así corroborarlo por sí mismo. Pero después, hubo un gélido silencio en la red, cuando los americanos también consiguieron ubicarlo. Y lo consiguieron no por un extraordinario golpe de suerte, ni porque el chino, en contra de todo pronóstico, hubiera dado el brazo a torcer. Lo consiguieron porque, de hecho, era difícil no verlo. El telescopio espacial James Webb lo avistó. Las primeras fotografías, como suele suceder para quien no sabe nada de astronomía, no fueron demasiado reveladoras, pero los astrónomos no cabían en sí mismos. Aquello superaba ampliamente el tamaño de Plutón. Descubrieron, a eso de las 5 de la madrugada, que tenía un diámetro aproximado de 460 millones de kilómetros cuadrados, o sea, el tamaño aproximado de Venus. Esto despejó bastantes problemas que, de otro modo, hubieran sido insoslayables. Para empezar, eso de quién había hecho el descubrimiento pasó a un segundo plano, pues el descubrimiento en sí ya no estaba en manos de los astrónomos. Estaba en manos de 3 gobiernos que, sorprendidos, iniciaron impresionados la mañana tarde-noche de aquel nefasto día ante lo que veían. El fenómeno tenía todo el potencial de liberar consecuencias catastróficas en la frágil psique civil. Diferencias aparte, algún americano del gobierno y algún chino, también del gobierno, a diferentes horas de ese mismo día, reflexionaron casi lo mismo: lo sensible que era la sociedad. Los chinos se quedaron con el mérito de ser los primeros en avistarlo, pero los americanos se marcaron el siguiente hallazgo. No era un pedazo de roca gigante irrumpiendo en la frontera del sistema solar. Se dieron cuenta por 2 razones. La primera, porque esa cosa se movía en zigzag a una vertiginosa velocidad. Y la segunda, porque, como consecuencia de lo primero, en las siguientes 48 horas pudieron verlo tan cerca como para corroborar la afirmación antes mencionada. No era un cometa, no era un planeta, era una mancha. Pero la comparativa fue desechada de inmediato. Aquello era como si alguien derramara una taza de café en un tarro lleno de aceite. Era un vapor espacial, algo parecido a un flujo piroclástico viajando por el cosmos. Creían que era un cometa colosal que desafiaba cualquier principio conocido de la astronomía. Una bola ardiente rodeada de humo. Pero no, porque podía cambiar de aspecto geométrico. Los cálculos posteriores arrojaron que aquel fenómeno pasaría de largo y, por su trayectoria,
se elevaría por encima de los planetas y saldría de vista en unas 74 horas al seguir algún rumbo arbitrario. Fuera de lo que fuese, tenía la suficiente masa como para ocasionar consecuencias catastróficas allá donde estaba. La NASA descubrió que, habiendo pasado a unos 300.000 kilómetros de Plutón, produjo que el planeta enano y sus 4 lunas sufrieran un choque devastador. El pequeño sistema de planetoides, calcularon, se convirtió en una esfera de escombros. Y aquello fue absolutamente aterrador. Mientras tanto, en la Tierra, los anglosajones, asiáticos y eslavos discutían lo siguiente desde sus necios reductos de poder. ¿Revelarlo como mero hallazgo científico? La respuesta rápidamente se estaba terciando en un no. Hacerlo no solo implicaría costos monetarios colosales en una cadena de eventos imprevisibles, sino que, además, estaba el hipotético caos que aquello ocasionaría. La estúpida cacería de brujas de proporciones bíblicas que sucedería. Tales escenarios ocurrieron de todos modos, pues la extraña avalancha de eventos que siguieron a continuación estuvo muy por encima de cualquier capacidad de censura y cibercensura conocida en el planeta Tierra. Pasa que, un día, la humanidad vio a enterarse del fenómeno gracias a que éste desvió su rumbo y se acercó todavía más a nuestro hogar sideral. Cuando llegó a la misma distancia de Júpiter, fue demasiado tarde. Estaba lo suficiente cerca como para poder ser avistado de manera doméstica. Al principio, la gente pensó que era una farsa generalizada de internet, fake news, pero poco a poco fueron convenciéndose de que la cosa era real. Cualquier persona con un telescopio Orión XT10i de $800 podía no solo obtener fotos, sino un video decente del fenómeno. Y para cuando la gente comenzó a subirlo a YouTube, la idea generalizada de que era la farsa de moda empezó a revertirse. Entonces, sitios como Cracked lo anunciaron como real, y de ahí llamó la atención de Yahoo News, Google News y USA Today, quienes a su vez allanaron el camino para CNN, NBC, RT News y el resto de noticieros. Ya era irreversible, el mundo lo sabía, y lo que era peor, cada vez llegaban mejores videos, y eso no ayudaba en nada. Los metrajes en 1080p eran peores que cualquier abominable titular que lo describía con palabras como aterrador y desconocido, porque se veía como una masa líquida palpitando en el espacio, contrayéndose, cambiando de forma. Se le podía contemplar haciéndolo en grabaciones de solo 20 minutos, ahí, suspendido en la nada y sin desplazarse. El mero hecho de que alguien lo consiguiera a casi 600 millones de kilómetros de la Tierra fue increíble, pero sucedió, y ya poco importaba si había sido un leaking o el golpe de suerte de un aficionado. Las coordenadas del fenómeno eran públicas. Sus fotos fueron trending topic en todos los escaños de Twitter por una semana consecutiva en 60 de los países más poblados de la Tierra. Y entre Facebook y YouTube se distribuían buena parte de los 2 millones de videos que había subido y o resubido del fenómeno en un plazo menor a 24 horas. Los servidores colapsaron varias veces a lo largo de 2 días, echando más leña aún al miedo generalizado. La BBC transmitía las 24 horas y durante varios días no repitieron ninguna de las transmisiones, lo que quería decir que se mantenían creando contenido fresco. La CNN
tenía las 24 horas un live feed del fenómeno que ocupaba 1/3 de la pantalla, incluso mientras continuaba su programación habitual que, desde luego, era un 90% sobre el fenómeno. Fox News hacía lo mismo con su propio live feed. Sus opinólogos políticos, al verse superados por un tópico que les era completamente ajeno, fueron desplazados. Fox News era una puerta giratoria para Neil deGrasse Tyson y Alan Good. El fenómeno llegó a ser descrito como el regalo que nunca dejar de dar, porque desde el sensacionalismo hasta para los medios más sobrios, siempre había algo que decir al respecto. Y el mundo estaba cautivado. Fue así como durante los siguientes 2 meses, la humanidad, en términos generales, comenzó a acostumbrarse. Y por ser una humanidad del siglo XXI, frenética y consumidora obsesa de entretenimiento e información, el fenómeno estuvo a punto de pasar a segundo plano. Había cumplido su ciclo, y 24 millones de memes repartidos en 10 idiomas distintos, media docena de películas de ciencia ficción en producción que prometían tenerlo como tema central, una NASA estadounidense y una JAXA japonesa que prometían enviar satélites para ver de cerca el fenómeno, la Tierra estaba preparada para superarlo. Hubo miedo, sí, pero ya podían pasar la página y, salvo por poca gente, todos, desde sus países, desde sus culturas, desde sus lenguas, hacían aquello tan humano que hacemos todos: darlo por sentado. Es como hacer un repaso por todas y cada una de las desgracias que transmiten en el noticiero, desde los bombardeos de Gaza hasta esas pequeñas atrocidades de siempre. Eso no nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Con el fenómeno y el miedo que produjo, sucedió lo mismo. El colectivo global se aferraba a la idea de que no iba a ir a mayores, de que no iba a cruzar el límite de la sorpresa que su descubrimiento y su escandaloso salto de Plutón a Júpiter produjo. Pero entonces ocurrió algo más y, por eso, todo se hizo humo. Porque la sensación de peligro real escaló a sentimiento catastrófico, y ello quebró un frágil cristal en el colectivo humano. La locura estalló. Resulta que Júpiter es llamado el hermano mayor de la Tierra porque, durante tiempos inmemoriales, nos ha protegido de potenciales meteoritos. Su campo gravitacional es tan potente que los atrae hacia sí. Fue por eso que el temerario cometa Shoemaker-Levy del año 1993 se precipitó hacia Júpiter en lugar de seguir una trayectoria potencialmente tenebrosa. Júpiter gira en torno a su órbita al mismo tiempo que la Tierra. Por lo tanto, es normal que ambos planetas, durante una gran parte del ciclo anual, estén alineados. Pero, al cabo del tercer mes de descubrimiento, más o menos por la misma fecha que la revista Time pensaba nombrar por primera vez en la historia un fenómeno espacial como persona del año, Júpiter dejó de ser la tapadera de la Tierra, y entonces aquello, de alguna manera, nos vio. Y cuando nos vio, inició un nuevo trayecto, cuyo rumbo fue descubierto 15 horas después. Se estaba precipitando hacia la Tierra. La primera reacción fue mantenerlo en secreto, decisión desesperada en medio de un maremoto de imprevisibilidad, improbabilidades y esperanzas, porque el brazo de la CNN y de la cadena Fox era largo y acabarían por enterarse tarde o temprano. Pero cuando obviamente eso sucedió, no fue gracias a ellos, sino por la aparición de un punto oscuro y palpitante en el cielo. Durante un periodo de tiempo insoportablemente corto y dolorosamente idílico,
el colectivo humano pensó que se trataba de un nuevo fenómeno destinado a adornar el colorido lienzo de singularidades cósmicas. Pero entonces se supo la verdad, y se supo rápido. Era el mismo fenómeno, y se hacía cada vez más grande. Y si se hacía cada vez más grande, era porque marchaba rumbo a la Tierra. La reacción de la humanidad fue paralela a la de un vagón lleno de personas impresionables subiendo por los rieles de una escabrosa montaña rusa, que llega al tope, allá, imposiblemente alto, y finalmente se precipita a toda máquina por el derrotero que continúa. No fue agradable. El mundo cayó rápidamente en el caos, porque aquello a lo que se había dedicado noticias, reportajes, crónicas, libros, canciones, memes, tópicos en internet y una simpática y linda caracterización antropomórfica llamada Spot-chan, mostró su verdadera naturaleza, y esta era ajena al cariño, la empatía y las estupideces de la humanidad. No era un actor destinado a darle colorido al siglo XXI. Era algo ignominioso, desconocido y con potencial extintivo. Y en ese momento, oscuro y hórrido, en esos días de caos, miseria, infelicidad y horror, era bastante decir que aquello hubiera sido infinitamente más horrendo de lo que la gente jamás hubiera podido imaginar. Visto de cerca era mucho peor, entre otras cosas, porque cuando se asomó por el hemisferio del planeta, pudimos finalmente darnos cuenta de algo que ni siquiera los potentes lentes del telescopio orbital James E. Webb pudo mostrar. Era como levantar la cabeza y contemplar al cielo partiéndose en dos, como Moisés dividiendo el océano hasta donde la vista alcanza. Era surrealista y se veía tan colosal, tan vasto e inmenso, que el horroroso paisaje era de a ratos incomprensible. De adentro emergía una nébula espacial sucia que, en realidad, se trataba de vapor, de aliento. Eso tan colosal era una boca que se abría como para musitar algo, torciéndose, arrugándose en una expresión incomprendida y extraterrestre. Y entonces, poco a poco y a lo largo de las horas, levantó una extremidad que cubrió por completo la bóveda celeste. Era un manto lleno de hendiduras extrañas e inconstantes, en cuyo interior se movían, zigzagueantes y curiosas, formas pálidas que enfocaban a la Tierra y sus continentes, y, al término de un día, mucho más cerca aún, a sus gentes, ahogadas en el paroxismo del terror absoluto. Nosotros, a nuestra vez, pudimos contemplarlas mirando arriba como la furia de un Dios absolutamente real, cósmico y más allá de la imaginación. Eran ojos, millones, algunos del tamaño de una persona, otros tan grandes como ciudades, de aspecto ajeno y raro, con formas geométricas incomprensibles, infinitos iris brillantes y pulsantes devolviéndonos la mirada con pupilas que asemejaban telarañas de carne, observándonos de una manera imposible de describir, imposible de comparar con bestia alguna, carente de sentimiento y llena, por otro lado, de límbica, hambrienta curiosidad. Aquello estaba vivo. Era un ser viviente, pulsante, y lo que hubiera sido un hallazgo devenido en letanías de estudios, en este escenario se había transformado en caos, puro y sin compromisos. La humanidad rompió un triste récord precedido por sus más grandes celebraciones, por sus fiestas, por sus mundiales y sus olimpiadas. Nunca antes los gritos de tantas personas juntas se habían escuchado desde tan lejos, ni desde tan alto. La horrorosa sinfonía del hombre era desde las nubes un fantasmal, palpitante aullido de horror e histeria,
Las aves cambiaron su rumbo natural y los animales marinos se alejaron de las costas. Para el momento que la luna desapareció, detrás de una vorágine entrañada de extremidades incomprensibles, el destino de toda criatura estaba sellado. La raza humana iba a morir, y ésta lo sabía. Pero la certeza no fue recaudo de alivio. El principio del final fue un cataclismo pesadillesco. Las mareas enloquecieron, la gravedad del planeta se vio alterada y los cielos fueron cubiertos por un manto casi negro. El sol desapareció, las estrellas también, la oscuridad se hizo casi completa. El sistema eléctrico de cada ciudad de cada nación no tardó en fallar, las redes Wi-Fi cayeron y no hubo continentes sin terremotos. La mayoría murió durante esa etapa. Y aunque murieron retorcidos entre chillidos, confusión y llanto, fueron afortunados, porque entonces, de los cielos, descendieron lentamente lenguas de proporciones inenarrables y peso infinito, que vistas de lejos eran más grandes y anchas, que dominaban por completo el campo de visión de oriente a occidente. Comenzaron a abusar de la tierra con largas y lentas lamidas que se llevaron ciudades, montañas y lagos consigo. Aquello abrazó a la tierra, rodeó el irregular globo terráqueo con una masa de carne descomunal que creó una nube de escombros y agua que no tardó en cubrir al planeta moribundo en un halo espectral. Una metafórica sábana delicada que sirvió para ocultar una danza obscena y repulsiva. Una colosal extremidad empezó a desenredarse desde sus entrañas, algo que desde un planeta lo suficientemente cercano podría haberse visto como un descomunal cordón parasitario saliendo de un huevo. Demoró días, pero la extremidad hizo un arco enorme y se giró, cayendo sobre la Tierra. El abrazo del fenómeno sobre la carcasa terrestre se hacía más brusco y ansioso, resquebrajando los continentes que en este punto habían cambiado de forma y caían en cascadas de magma fuera de la atmósfera. La extremidad penetró la Tierra hasta el núcleo. En longitud era más largo que el planeta, por lo que el resto reposaba semienrollado en el espacio. La otra mitad amidó como un parásito dentro del globo y, adentro, ya a gusto, cebada por el calor, empezó a pulsar. La raza humana estaba extinta. Los pedazos de carne de billones de seres vivos flotaban en una catarata de rocas y magma sobre el que la tierra, como un niño con la cara desfigurada hasta el horror, regurgitaba. La extremidad entonces empezó a vibrar. Un tormentoso y repulsivo gemido cósmico pulverizó el manto terrestre, así como el núcleo exterior. El sonido se expandió e hizo polvo los huesos de humanos y animales en una onda con forma de anillo que pudo verse reflejada desde el espacio exterior. Lo que prosiguió, inenarrable, hizo de la extinción humana un acto piadoso, para que no estuviéramos ahí para comprenderlo. Un flujo pastoso rebasó el agujero monumental que el miembro de la bestia abrió. La eyaculación cubrió al planeta completo y lo fecundó en lo que, a lo largo de los años, armonizaría en una canica blanca y gomosa flotando en el espacio. Aquello era producto de un coito, pero parecía más bien vómito cósmico. A lo largo de 100 años se solidificaría, se convertiría en cáscara y se produciría el nacimiento de una larva, del tamaño de lo que alguna vez había sido África, que desenrollándose tímidamente se convertiría, en unos milenios, en otra criatura cósmica. Mientras tanto, todo lo que el mundo fue, sus hombres, sus mujeres, sus hijos e hijas, sus animales, sus criaturas, sus continentes y océanos, sus lenguas, sus naciones, sus imperios, todos los cuándos y los dóndes, todo lo que fue escrito y omitido en los libros de historia,
nuestro arte, nuestros libros, nuestras canciones y nuestras culturas, nuestros milenios y leyendas, nuestros héroes, ídolos, deidades y villanos, reyes, emperadores, presidentes y ministros, nuestros sistemas económicos y políticos, ideas e ideologías, religiones, cultos y filosofías, todo eso dejó de existir. Y nada ni nadie en las estrellas supieron nada. Y quien lo supo, lo olvidó tan pronto como cumplió su misión. Esto no le interesó en lo más mínimo, ni tampoco le importamos a nadie en las estrellas. Todo lo que quedó fueron restos de una carcasa vacía flotando en el universo, con un gusano cósmico alejándose lentamente con rumbo al infinito.